Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda live de calentamiento del desafío Adelgaza 10 en 2, que es un evento 100% online, 100% gratis, que ocurrirá del día 2 al 6 de mayo. Mira, el desafío Adelgaza 10 en 2 es el evento donde yo explico los primeros pasos, donde personas comunes se demoran para adelgazar 10 kilos en 2 meses de forma saludable. Y para que te inscribas es muy fácil, basta que te inscribas en el perfil de Adelgaza Tribal en Instagram, Facebook o YouTube, como Alex. Y el tema de hoy es para aquellos que tienen ansiedad y atracones de comida y no saben cómo resolver para adelgazar. No sé si ustedes ya pasaron por eso, fue algo que me tocó vivir. Yo era una persona muy ansiosa y alguna de mis seguidoras justamente manifestaron esa dificultad, ¿no? Que tienen mucha ansiedad y atracones en la noche y no saben cómo resolver eso para adelgazar. Y claramente si no aprendes a controlar la ansiedad, muy difícilmente vas a aprender a controlar los atracones de las noches. Y vamos a tratar ese tema en esta live de hoy, un tema muy importante, que al momento que sabes resolverlo, va a facilitar mucho más para tu proceso de adelgazar 10 kilos en 2 meses de forma saludable y adelgazar definitivamente. Ahora me preguntan, bien Alex, ¿y qué es eso? ¿Qué es ese tema de la live? ¿Qué es ese tema de controlar la ansiedad y los atracones de comida, ¿no? Primero que la ansiedad. Vamos primero, ¿qué significa, no? Es un sentimiento, una preocupación o miedos intensos, excesivos, continuos ante situaciones cotidianas del día a día. Es posible que se produzca a algunas personas taquicardia, respiración un poco más agitada, otras quizás hasta sudoración y sensación de cansancio. Y muchas veces la gente confunde qué significa eso de la ansiedad, ¿no? Y eso está asociada cuando el cuerpo y la mente reaccionan ante al peligro o amenaza que una persona siente y está asociado principalmente a una sensación física de ansiedad. Cosas como aceleración del ritmo cardíaco y el respiratorio, tensión muscular. Algunas personas, las palmas de las manos se empieza a sudar un poco más. A otras tener un malestar en el estómago y temblor en las manos y en la pierna. A mí puntualmente, cuando tenías esas sensaciones de ansiedad y atracones por la comida, venía justamente un apretón en la guata, ¿no? Pero es importante entender que casi siempre, y de hecho la ansiedad es un fenómeno fisiológico, de una sensación física que te pasa por, por tener una preocupación por X cosas que puedas tener en el día. Ahora, la ansiedad no es buena ni es mala, o sea, está y lo más importante es aprender a controlar para tener una buena relación y ocuparla a tu favor. ¿Por qué? Por algo existe la ansiedad, porque si empiezas ten presente, y nuestros primordios como seres humanos, allá en el paleolítico que yo hablo siempre, si no hubiéramos tenido ansiedad, no hubiéramos tenido la necesidad de movernos para buscar comida. Si no hubiéramos tenido la ansiedad, ¿cierto? Muy probablemente no estaríamos acá. Entonces es un bien necesario que alguien, quien sea que haya sido, no entregó y finalmente lo tenemos que saber ocupar a nuestro favor. Ahora, ¿cuál es el problema hoy día? Hoy día que estamos tan envueltos en información, en las redes sociales, en muchas preocupaciones del día a día, que tenemos una vida mucho más agitada y el problema es que ya no es un fenómeno, una situación esporádica. Hoy día vivimos en una sociedad que se ha vuelto mucho más ansiosa de gran parte de su día. Y finalmente, las personas que no saben controlar bien esta ansiedad, finalmente empieza a tener como ciertos ciclos que no son tan favorables. Algunas de ellas, que es la que vamos a tratar hoy día, por ahí empiezan a tener una mala relación también con la comida, ¿no? Y muchos me preguntan bien, pero ¿por qué
es importante el controlar la ansiedad, ¿cierto? Y es muy importante. Si uno no aprende finalmente con algunas técnicas de cómo controlar la ansiedad, finalmente eso te va a afectar directamente en tu proceso de adelgazar definitivamente, porque es un ciclo, es un sentimiento, una sensación, ¿cierto? Que genera genera emoción y genera una acción y que finalmente no te permite tener el control de las decisiones que tú tomas. Es un sentimiento que mucho más grande de que si tú lo puedes controlar o no. Entonces, si no sabemos controlar definitivamente o tener estrategias para controlar la ansiedad, esa ansiedad nos va a controlar a nosotros. Y eso es lo que viene pasando, que la mayoría de las personas que no ha respondido nuestra encuesta dice: Alex, soy muy ansioso. ¿Qué hago para controlar la ansiedad? Y hoy día vamos a ver una técnica que definitivamente te va a ayudar a controlar inmediatamente esta famosa ansiedad. Y espero que les sirva, ¿no? Y después me comentan en el comentario si lo están aplicando, pero es mejor, yo acostumbro decir que esta técnica y esta estrategia es mejor que cualquier medicamento. Una fórmula muy rápida que lo ocupas y lo sacas a la ansiedad de ti en ese momento. Ahora, ¿cuál es el mayor beneficio de controlar la ansiedad, no? Primero, mostrar que tú realmente estás en el control de la situación y no solamente situaciones externas. Yo me acuerdo situaciones que me pasaba en el día a día. No sé ustedes, qué sé yo, algún inconveniente en el trabajo, una discusión con una diferencia con tu propia pareja. Finalmente, en vez de gatillar y resolver la emoción, ¿cierto? De forma tranquila, yo me deparaba muchas veces en el refrigerador viendo qué comer, ¿no? Y ahí empezaba justamente estas situaciones en la noche de atracones de comida, de comer como si el mundo se fuera a acabar, sin entender que era una emoción, ¿cierto? Un sentimiento que me estaba generando ese comportamiento. Y ahí ya venía el ciclo final, ¿no? El ciclo de la culpa. De nuevo me pasó tal cosa, una emoción, una discusión, y terminé comiendo mucho más de lo que realmente necesitaba comer. Y muchas veces, no sé ustedes, que este fenómeno, sobre todo cuando está asociado a la comida, ¿cierto? Pasa independiente que estés o no estés con hambre. No es un tema de propiamente de tener hambre. No es un tema de hambre verdadera, ¿no? Es un hambre falsa. Y la ansiedad y los atracones de comida están asociados a una hambre falsa, una hambre emocional y un hambre asociado a un sentimiento de miedo, de preocupación, y que finalmente para ocultarlo y no enfrentarlo, terminamos buscando una solución más fácil. Y lo que nos compete a tratar hoy día y finalmente ayudar a ustedes en su objetivo de adelgazar 10 en 2, es por qué lo estamos tratando acá, ¿no? De aprender a tener herramientas de cómo controlar este comportamiento, esta ansiedad, para que finalmente entenderlo. Y la clave de todo está en entender el comportamiento para buscar otro camino. Ahora, ¿y si no hago? ¿Y si no controlo la ansiedad? ¿Qué va a pasar? Es muy probable que te siga pasando estos atracones de comida, ¿no? Entonces tenemos que buscar una solución rápido. Tenemos que tener unas estrategias, algunos de largo plazo, ¿cierto? Que viene siendo relacionado con el tema de relajarse, tener patrones de horarios, de comida, de tipos de comida que te van a favorecer mucho más en tu objetivo de controlar la ansiedad, ¿cierto? Pero también es importante tener estrategias como inmediatas, que en el fondo entender el comportamiento y buscar una solución, ¿cierto?
Y si no logramos controlar definitivamente esta situación de la ansiedad, va a ser muy difícil que logremos adelgazar definitivamente, porque finalmente empiezan aquellos ciclos, ¿no? Que hago una y otra cosa y por ahí adelgazo, pero finalmente si no logro controlar el comportamiento, yo vuelvo a recuperar todo de nuevo. Independiente de la dieta que hagas, independiente de las dietas que hagas, si no controlas el comportamiento, si no obtienes esa mentalidad que nosotros llamamos la mentalidad delgada, va a ser muy difícil que puedas conquistar tu objetivo de adelgazar definitivamente y adelgazar tus 10 kilos en 2 meses y nunca más volver a recuperarlo. Independiente de que si estás sobre los 30 años, ya tengas cierta edad, 30, 40, 50, 60, independiente que tengas el metabolismo lento, el metabolismo acelerado, no vas a poder adelgazar definitivamente si no controlas tu comportamiento. Y la ansiedad, uno de estos comportamientos que es muy importante controlarlo para poder adelgazar, para poder tener una mejor relación con los alimentos. Y es justamente una de las cosas que vamos a tratar en todas esas lives de calentamiento para el desafío Adelgaza 10 en 2 que se nos aproxima y para la gente que se viene incorporando a esta live. Les comento que va a ser del día 2 el desafío, el del día 2 al 6 de mayo, falta muy poquito, ¿cierto? Y que es el evento donde yo explico paso a paso, donde personas comunes se demoran para adelgazar 10 kilos en 2 meses de forma saludables. Y para que te inscribas en este evento es muy fácil, basta que te inscribas en el perfil de Adelgaza Tribal, en todas mis redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube. Y avanzando con este tema y el objetivo de esta live de hoy, que es el control de la ansiedad y los atracones de la comida, y finalmente si no sabes cómo resolverlo para que tú puedas adelgazar, ¿no? Entonces, muchos también me preguntaban si yo podía dar algunos ejemplos de personas que tuvieron resultado con ese tema, ¿no? Y de algunas de nuestras alumnas también lo han detectado dentro de la experiencia que hemos hecho. Algunas tenían sentimientos asociados a esta ansiedad cuando les ocurría un apretón en el cuello, otras era como un apretón en el estómago, otras también en la pierna, en el brazo. Es una sensación particular y cada persona tiene un comportamiento distinto cuando tienen ese sentimiento asociado a una ansiedad, de acuerdo a un miedo, una emoción que genera como un sentimiento y un sentimiento que uno busca, que busca el placer y busca el placer y finalmente la felicidad a través de la comida, ¿no? Entonces, la sensación es, yo tengo una preocupación, tengo una tristeza y la gatillo y la soluciono a través de la comida. Y que no tiene por qué ser a través de la comida. Entonces, yo soy una de estas personas que era altamente ansioso. Yo era una persona altamente ansiosa en muchas cosas en mi vida, pero principalmente en mis emociones y tiempo atrás, hasta incluso con una ira que no sabía controlar y finalmente no entendía que ese comportamiento de la ira o del miedo, una preocupación, ¿cierto? Por ahí lo tienes que enfrentar, lo tienes que detectar y finalmente dar una solución. Y la única solución que yo encontraba en ese momento para dar a esa ansiedad era la búsqueda del placer rápido asociada a la comida, ¿no? Y finalmente a comer de forma muchas veces con una especie de atracón de comida y comiendo sin literalmente estar propiamente con hambre, ¿no? Algunas alumnas nos han comentado que han tenido ansiedad por aburrimiento, por estar en sus casas en la noche sin saber qué hacer y finalmente terminaban con el atracón en el refrigerador y viendo qué comer. Y es un comportamiento
que muchas veces empieza desde cuando somos niños. Nosotros, la naturaleza, nos enseñó a que momentos de tristeza, ¿cierto? Desde cuando estábamos recién nacidos, lo solucionábamos a través de la comida y finalmente la leche materna, que era maravilloso sobre todo para la etapa de crecimiento del bebé, ¿no? Y luego el problema empieza a aparecer cuando ya estamos en la niñez, ¿cierto? Y el niño, la niña están tristes y tiene una pataleta y la primera solución finalmente del papá y finalmente influenciada por las mismas redes sociales, ¿no? Que el dulce te entrega la felicidad, ¿no? Entonces, mira, el niño está con pena, está con tristeza, lo más fácil es entregar un dulce. Hace poco yo empecé a observar ese comportamiento, incluso con mi hijo pequeño. Ahora mismo con periodos de mucha vacunación de los niños, mi hijo, tengo un hijo pequeñito de 4 años y él tenía asociado, y nosotros también, lamentablemente, estábamos creando un comportamiento que no era muy favorable para él y lo estaba un comportamiento que no es que el niño fuera ansioso, sino que el comportamiento que los papás generan muchas veces empieza a crear esa ansiedad desde la infancia. ¿Y qué pasaba puntualmente con mi hijo pequeñito de 4 años? Él tenía que vacunarse y él le daba, como todos los niños, tristeza de pensar: "Uy, voy a tener que vacunar, no quiero vacunarme". Y finalmente papá decía: "No, hijo, no hay problema". Yo le decía: "Mira, vacúnate y yo te voy a dar un dulce o vas a tener un juguete. El juguete que tú quieras, vamos al supermercado y compras. Y de acuerdo, y te vacunas". Él igual iba llorando, pero él quería su recompensa. Él quería su recompensa. A mi hijo le gusta mucho, qué sé yo, las paletas de frutilla, los helados de frutilla. Entonces le decía: "Ya, papá, ¿y me vas a dar mi paleta de frutilla?". Perfecto. Entonces él salía de su vacunación y tenía su recompensa. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de eso? No dice: "Oye, pero el niño no debería estar sufriendo, por lo tanto, está bien que le haya entregado un dulce". El tema es que le estaba generando un comportamiento falso para él controlar sus emociones desde chico. Y justamente hoy día empieza a entender incluso que, claro, yo había controlado la ansiedad en mí, ¿cierto? A través de mis mentalizaciones, a través de muchas estrategias que nosotros hacemos, pero finalmente no lo estaba logrando o no me estaba percatando que ese mismo estaba creando un patrón no favorable a mi hijo pequeño de 4 años. Y empecé a entender que finalmente esa misma sensación de recompensa que yo le estaba creando a mi hijo, finalmente pudiera gatillar en el futuro que él fuera una persona, un niño o un adulto ansioso, ¿cierto? Y asociara cualquier momento de tristeza con un momento de recompensa. Y así es como los niños después, así en la infancia, luego en la adolescencia, lo mismo, el chico o la chica pelea con su novio y lo tradicional terminan como desencadenando también: tengo tristeza, voy a tomar un pote de helado, y se toma 1 kilo de helado. ¿Y quién no le ha pasado eso, no? Tiene tristeza, peleó con el pololo, voy a comer una barra de chocolate y finalmente busco la solución de mi problema, mi tristeza, a través de la comida. Y termino comiendo compulsivamente. Y termino haciendo esa reacción porque fue la solución que encontré de la búsqueda de la felicidad y no atacar el comportamiento en sí, ¿cierto? Y luego eso lleva para la adultez, o sea, fue la niñez, fue la adolescencia y ahora, ¿por qué en la adultez va a ser distinto? El único problema es que en la niñez, en la adolescencia, tienes tu metabolismo muy acelerado, haces mucho ejercicio, ¿cierto? Y por lo tanto, eso no alcanza a observar en tu sobrepeso. Pero basta que aumente un poco tu edad, ¿cierto? Tu metabolismo por ahí se desacelera y tú le das la culpa a que tienes un metabolismo lento y no te das cuenta. Mi gente linda, no te das cuenta que es causa de un comportamiento. Y un comportamiento no que lo tienes de adultez, que lo tienes desde chico. Y esa fue
el gran tips que yo empecé a observar en mi proceso de transformación, que no era que yo me hubiera puesto gordo, llegado a pesar 118 kilos a los 35 años. El comportamiento lo tenía desde la infancia, que fue un comportamiento asociado a una recompensa por una emoción, no solo qué estoy haciendo hoy, ¿cierto? Con el caso propiamente de mi hijo, y con primero darme cuenta que no, lo más fácil para un papá, yo sé que todos son papás y somos muy ocupados, tenemos muchos compromisos, ¿cierto? Lo más fácil es dar una recompensa. Eso es muy fácil para entregar a nuestros niños. Una recompensa de un dulce, una recompensa de un helado, o incluso yo decía, ya, perfecto, el dulce, el helado no es tan favorable. A lo mejor les voy a dar un juguete, ¿cierto? Pero vuelve a lo mismo. O sea, el niño no va a estar asociando solucionar su emoción de tristeza a la comida, pero sí va a ser un compulsivo, ¿cierto? De solucionar su emoción, su ansiedad asociado a la compra. O sea que este mismo niño, si se asocia ese control de sus emociones a cierto ese bien de consumo, ¿qué va a pasar con nuestros niños cuando esté en la adultez? O sea, va a estar triste, va a tener un estrés y lo que pasa muchas veces, compro algo, saco la tarjeta para comprar algo y que finalmente no lo necesito. Entonces se aplica para muchas cosas. El tema es el comportamiento. ¿Y cuál es la solución en este caso? Entender las emociones. Entender las emociones a largo plazo. Hoy día ya esta solución para el caso de mi hijo lo estamos tratando de una forma distinta, es de no darle recompensa. O sea, si algún momento papá, mamá quiere darle algún regalo, un dulce, le dará. No hay ningún problema en eso, pero no asociar a las recompensas, porque ahí empieza el gatillo, ¿no? Lo que papá, mamá tienen que hacer, ¿cierto? Desde que cuando son chiquititos, es ocuparse de esa emoción, ¿cierto? Hijito, está bien que tengas tristeza, papá está acá, va a estar contigo y papá, vamos a estar juntos, vamos a solucionar eso, vamos a jugar en el parque, yo estoy contigo. A través de la conexión es una de las formas de controlar definitivamente esa situación, esta famosa ansiedad, ¿no? Entonces, y hoy día con mis alumnos lo empezamos a ver eso, ¿no? Que era el sentimiento del aburrimiento, era el sentimiento también de cuando de cuando era chico, que le daban la recompensa del chocolate y hoy día de grande tiene alguna preocupación en el trabajo y quedó el gatillo desde chico. O sea, si de chico te daban la recompensa del chocolate, que hasta la adultez con esta sensación de recompensa, ¿no? Entonces, finalmente, es entender el comportamiento, es una de las formas para controlar definitivamente esa famosa ansiedad, ¿no? Ahora, hay mucha otra estrategia que vamos a ver, pero definitivamente no es un tema de fuerza de voluntad, ¿no? Muchos amigos dicen, no, sabes que yo no tengo fuerza de voluntad, por eso soy ansioso, no tengo la capacidad de controlarme. Y no es un tema de que la persona en sí sea ansiosa. Si la ansiedad en sí, de vuelta, no es mala. Sí tienes que saber ocupar a tu favor, ¿cierto? Pero de vuelta, no tiene que ver hoy día que muchas personas también dicen, hoy no tengo atracón en la comida, con la comida. En la noche, llega a las 11 de la noche y abro el refrigerador y como de forma descontrolada. Eso no tiene que ver porque no tenga fuerza de voluntad. No tiene que ver solamente con control, tiene que ver con comportamiento. Y ese comportamiento lo tenemos que atacar de raíz y lo tenemos que entender. Y finalmente es un tema asociado a tener una mentalidad distinta, ¿cierto? Y vamos a ver muchas estrategias que van a ayudar a acelerar tu objetivo de adelgazar 10 en 2, a adelgazar definitivamente. Entonces, también me preguntaban, ¿dónde veo que la gente más se equivoca con este asunto de la ansiedad y con los atracones, ¿no? Y donde más se equivocan las personas está relacionada directamente en dar solamente la responsabilidad a tu fuerza de voluntad, ¿no? Ah, no, sabes que en verdad yo voy a dejar de ser ansioso así como
arte de magia, no soy más ansioso. Y no es así, no es así, es un comportamiento, es un comportamiento. No es solamente, uy, y me pasaba como si fuera hoy, que si yo tenía una diferencia, ¿quién no ha tenido una diferencia por ahí con su pareja y que la amas muchísimo? Pero hay cosas muchas veces en el relacionamiento, cosas tan básicas como colgar la toalla y cada uno tiene una costumbre, una forma de ser distinta. Yo pololeé con mi señora 10 años y fuimos a vivir y nunca habíamos tenido una diferencia, pero basta que tú vayas a vivir y empiezas a tener como costumbres distintas y todas han sido lo mismo, ya sea de dónde dejar el cepillo de dientes y basta el mínimo detalle, ¿cierto? Para que te genere emociones que en el fondo no son favorables y por ahí tú dices, oye, por qué me haces tanta observación? Y no fuera nada que llegara a eso, pero estas tantas observaciones te genera como una molestia, ¿cierto? Digamos las cosas como son, te genera una molestia. Y no fuera nada que llegara una molestia y lo conversara, pero muchas personas, como fue mi caso, esta molestia yo no la entendía y finalmente lo asociaba a atracones de comida. Lo asociaba de que una diferencia que yo decía, pucha, ¿por qué tal persona tiene ese comportamiento? Y finalmente, y por ahí tú decías, "Oye, no, no es correcto eso", pero te generaba una irritabilidad. Y esa irritabilidad finalmente te generaba que tuvieras un atracón, unas ganas de comer desenfrenada y me veía tratando de evitar como una discusión al frente del refrigerador, ¿cierto? Cambiando esa sensación de que no tendría por qué haber sido una discusión, tendría que ser solamente una conversación, pero no sabía manejar ciertos sentimientos y por ahí uno venía del mismo trabajo con las preocupaciones del día a día y cualquier cosa que te decían finalmente te desencadenaba como una molestia y finalmente no entendía finalmente la solución que era dejar estas preocupaciones del trabajo fuera de la casa, ¿cierto? Y no traerla, no es fácil, hay estrategias para eso, ¿cierto? Pero no sabía tratarla y en consecuencia gatillaba que esas emociones generaba como una necesidad de buscar la tranquilidad, buscar la felicidad, tratando de controlar esa emoción triste o de preocupación, ¿cierto? En la comida, ¿no? La búsqueda de la felicidad en la comida. Y era un comportamiento y de repente me veía, siendo que había cenado hace poco rato, me veía comiendo mucho más de lo que quería comer. Me veía abriendo la puerta del refrigerador. ¿Para qué comer siendo que estaba satisfecho? No lograba darme cuenta que estaba satisfecho. Y finalmente tenía solamente un tema de hambre emocional. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero era un comportamiento, era un comportamiento. Y de repente, después que lo solucionó, mi esposa me decía, sí, te veía con ese comportamiento que no sabías cómo tratar tus emociones y lo desencadenabas con la comida. Y yo le decía, ¿y por qué nunca me dijiste, nunca me ayudaste? Y finalmente tampoco, muchas veces, tu pareja que te quiere mucho, sabe cómo ayudar. Parte de ti, parte de entender, conocerte, y es un proceso de cambio de mentalidad, ¿no? Un proceso de mindset, un proceso de cambio de mentalidad, de que yo llamo esa mentalidad delgada, pero una mentalidad de mejor versión, de mentalidad de estar bien contigo. Y si estás bien contigo, recién ahí puedes estar bien con los demás, ¿no? Y cómo empezamos deja ver, cómo empezamos a organizar esto de la ansiedad y cómo empezamos a organizar eso de los atracones, ¿no? Primero va en entender el comportamiento, entender de dónde viene esa emoción, qué es lo que gatilla, ¿cierto? Que tú tengas una ansiedad y que tú busques solucionar tu tristeza, tu temor, ¿cierto? La estés buscando una solución fácil, ¿cierto? A través de la comida. El primer paso es como detectar ese comportamiento.
y entender cuál es la sensación que te genera en ese momento. Entonces, es el primer paso para poder como organizar esa emoción y buscarle la vuelta. Entonces, si uno no logra entender su comportamiento, va a ser muy difícil lo puedas controlar. Y lamentablemente una persona que finalmente está muy ansiosa, finalmente va a tratar de buscar la felicidad constantemente en la comida y finalmente eso va a desacelerar, va a ralentizar su proceso de adelgazar. Y te vas a excusar de decir que mi metabolismo está lento, es que yo ya estoy muy viejo, por eso que no adelgazo. Y finalmente, no adelgazas no porque tu metabolismo esté lento, no adelgazas no porque estés sobre 30, no adelgazas no porque no puedas hacer ejercicio, tú adelgazas porque no sabes controlar definitivamente la ansiedad. Por eso no adelgazas. Así que dejemos ya esas excusas que finalmente no es la solución definitiva. Entonces, ¿y cuándo es el mejor momento para controlar la ansiedad y controlar los atracones? Yo siempre hablo, ¿no? Que el mejor momento para controlar este tipo de cosas que no te favorecen, no te ayudan a adelgazar es ayer. El segundo mejor momento es hoy, es asistiendo a esas lives de calentamiento al desafío Adelgaza 10 en 2 que va a estar genial. Y espero y deseo que sea una transformación antes y después para ti, ¿no? Y en el desafío Adelgaza 10 en 2, donde yo voy a estar explicando los pasos a pasos que personas comunes y corrientes como tú y yo adelgazan 10 kilos en 2 meses de forma saludable. Este evento va a ser del 2 al 6 de mayo, ¿cierto? Y para inscribirte, muy simple, solamente tienes que entrar a nuestras redes sociales, @adelgazatribal, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y algunos me preguntan, bueno, Alex, está bien, me explicaste el comportamiento, ¿y tú tienes algún ejemplo de cómo hacer esto? Mira, hay una estrategia y yo te quiero enseñar ahora. Primero, yo quiero que entiendas que la ansiedad es un fenómeno fisiológico, es un sentimiento que te genera en tu cuerpo que hace tener esa ansiedad. Entonces tú tienes que saber dónde era. A mí me pasaba un apretón en la guata y esta ansiedad está asociada a un flujo de energía. Entonces, primero tú tienes que entender al momento que tú tienes esa famosa ansiedad, ¿cierto? ¿Dónde es que viene esa sensación en ti? Algunos es en el cuello, con movimiento así, hacia adelante. Otros puede ser en el estómago, como a mí, y que también, y puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Solo tú sabes, pero es importante que tú entiendas para dónde es ese sentido. Si es hacia adelante, si es hacia atrás, si es hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro. Entonces, te quiero invitar a que cierres los ojos y te recuerdes algún momento donde sentiste esta famosa ansiedad y cierra los ojos conmigo y siente. Respira profundamente. Quiero invitarte a cerrar los ojos y respirar. Vamos a contar de 1 hasta 3, respirando por la nariz. 1, 2, 3, exhalando por la boca. 4, 5, 6. Ahora quiero que imagines dónde esa sensación que tienes cuando viene esta famosa ansiedad. Es en el cuello, es en el estómago, es en la cabeza. Solo tú sabes dónde sientes esa sensación. Imagina dónde es. Ahora yo voy a pedir que ese movimiento que tú sientes, esta famosa ansiedad, ella habitualmente es un flujo de energía que puede mover hacia adelante, puede mover hacia atrás. Solo tú sabes para dónde es, para dónde se mueve. Sigue conmigo haciendo ese ejercicio para controlar definitivamente la ansiedad. Siente por dónde sientes esta famosa ansiedad. Es en el cuello, en la guata, es hacia adelante, es hacia atrás. Donde tenga ese sentimiento, ese flujo de energía, necesito que acuerde. ¿Cuándo sentiste esta ansiedad? Escucha todo lo que sentiste, mira todo lo que viste, siente todo lo que sentiste cuando sentiste esta famosa ansiedad. Ahora que tienes ese sentimiento, tienes claro ese flujo de energía, yo necesito que gires, que vea para dónde va ese flujo de energía. Solo tú sabes para dónde es tu flujo de energía cuando sientes esa sensación de ansiedad, ese temor, esa preocupación asociada a una emoción. ¿Dónde es ese sentimiento? Es hacia adelante. Necesito que lo gires y que lo hagas girar. Siente
todo lo que tú sentiste, escucha todo lo que escuchas, mira todo lo que mira todo lo que... Y hazlo girar, gira. Va a doler, pero luego lo vamos a solucionar. Gíralo, gíralo con los ojos cerrados. Gíralo, 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 gíralo. Un flujo de energía que hace... un flujo que tiene movimiento. Solo tú sabes ese movimiento. Cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Tiene color? ¿Está oscuro? ¿Qué color tiene? Solo tú sabes. Gíralo un poco más rápido. Yo sé que esa sensación es dolorosa, yo sé, pero ya la vamos a solucionar. Ahora empieza a sentir que esa sensación va disminuyendo y el flujo va disminuyendo y va clarificando. Este color oscuro ahora ya está claro y va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Eso, siente todo lo que sentiste. Mira todo lo que vi, escucha todo lo que escuchaste. Tú estás aprendiendo a controlar la ansiedad inmediatamente. Ahora, después que ya descubriste ese flujo y lo has disminuido, yo quiero que gires para el otro lado. Si giraba inicialmente para adelante, gíralo hacia atrás. Si giraba inicialmente hacia atrás, gíralo hacia adelante. Y ahora necesito que gíralo para el otro lado. Eso, gira ese flujo de energía para el otro lado. Eso, estás controlando definitivamente. Gíralo, mira cómo clarifica ese color. Mira la sensación, tú aprendiendo a tener control. Tú aprendiendo a controlar tus emociones. Muy bien. Ahora tú ya sabes controlar inmediatamente la ansiedad. La próxima vez que tenga esa famosa sensación de ansiedad, busca tomar un vaso de agua azul y asocia esta famosa sensación de ansiedad. Es una sensación de control. Tú estás en el control. Basta entender cuál es la sensación que tú tienes, que gatilla esa ansiedad. Ves el flujo de energía que genera. La ansiedad siempre está asociada a un sentimiento. Ves para dónde gira ese sentimiento y lo inviertes en el flujo de energía. Y siempre vas a poder controlar inmediatamente. Cierra los ojos, siente la sensación. Tratas de abstraerte de esa situación, sentir el flujo de energía e invertir ese flujo. Y cada vez que haces ese ejercicio, empieza a entrar en un círculo virtuoso que mientras más el resultado ves, más crees y quieres más. Aprendiste a controlar inmediatamente la ansiedad. Esta es una de las herramientas que te vamos a seguir enseñando en las próximas lives. Espero que te guste, pero todo va en un tema de cambio de mentalidad. Es ese cambio de mentalidad de eliminar el chip de una persona sobrepeso, una persona obesa, a empezar a tener ese chip de una persona de mentalidad delgada que está buscando su mejor versión. Y es un cambio de comportamiento, es un cambio de mentalidad. Te vamos a enseñar en cada una de esas lives para el calentamiento del desafío Adelgaza 10 en 2, para que llegues bien preparado a este evento y saques el máximo provecho. No olvidar que este evento va a ser el día 2 al 6 de mayo, ¿cierto? Y para inscribirte es muy simple, ¿cierto? En este evento Desafío Adelgaza 10 en 2, donde te vamos a enseñar los primeros pasos para que adelgaces 10 en 2, adelgaces 10 kilos en 2 meses de forma saludable. Para inscribirte, solamente dirigirte a los links de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, ¿cierto? Le das un link, ingresa tu correo electrónico, va a pasar a un grupo de WhatsApp y ahí va a estar toda la información para que aproveche al máximo este evento. Nos vemos en la próxima live del calentamiento. La próxima semana va a estar intensa. Gracias por la participación. Nos escribes y estamos en contacto. Nos vemos.